máster en Derecho Constitucional y también especialista en Derechos Humanos, docente, también ex funcionario de la Procuraduría. Así que le damos la bienvenida para hablar sobre el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Vane. Estoy muy contento de estar en tu programa y bueno, dispuesto a aportar humildemente lo que pueda, ¿verdad? Lo que esté dentro de mis posibilidades. Y sí, estoy haciendo un seguimiento ya desde la etapa que estaba estudiando ese máster que mencionaste El máster en en Derecho Constitucional. Derecho Constitucional Sí, que lo hiciste en España. lo hice en España y justamente ya en ese tiempo abordé el tema de los derechos de pueblos indígenas. Y fue a propósito también de un caso que llevábamos en la Procuraduría. Yo fui abogado del Estado, trabajé en la Procuraduría General de la República y teníamos varios casos relacionados con pueblos indígenas. Entonces de ahí como que me fue surgiendo este interés y este enamoramiento hacia esta rama del derecho, porque la considero como una rama autónoma, Muy especial y muy que específica. muy poco se Sí, habla, ¿verdad? exactamente. Y sí, hace poco también me hicieron una entrevista en otro medio y pude abordar algunos temas que bueno, son muy interesantes y que podemos también incluir ahora. Sobre todo, yo quería darle ese enfoque del derecho consuetudinario, doctor, y te agradezco por venir de vuelta, ¿verdad? Por interesarte sobre hablar un poco más sobre este tema. Acá estoy leyendo el artículo 63 de la Constitución y dice en una parte a la sujeción de sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior, siempre que no atente contra los derechos fundamentales de la Constitución. ¿Se aplica o no? ¿Se tienen en cuenta o no las normas, usos, costumbres de los pueblos indígenas cuando se aplica la ley? Bueno, a ver, si me permitís y si tenés tiempo, voy a tratar de Por supuesto, doctor. contextualizar esa referencia a el derecho consuetudinario. Nuestra misma constitución, la que creo que tenés a mano ahí, Sí. habla cuando inicia ese capítulo de pueblos indígenas. Desde el artículo 62 Sí, hasta el 67 de la ahí se Constitución. menciona que los pueblos indígenas son formaciones anteriores a la constitución del Estado paraguayo. Es decir, cuando el Estado paraguayo se crea, ellos ya estaban. Entonces ellos, cuando se les reconoce en ese sentido en la Constitución y se le entrega como todo un capítulo y se hace referencia al derecho consuetudinario, lo que se está haciendo es reconocer que ellos pueden seguir viviendo como vivían antes. El Estado es como que cede su soberanía y dice, bueno, ustedes pueden seguir viviendo como estaban viviendo antes de que se constituya el Estado paraguayo. Eso sería la identidad Ese es étnica, ¿verdad? exactamente. Entonces, de alguna manera, la realización de todos esos derechos que le El reconoce derecho la positivo. Constitución Ujú. tiene su base en ese reconocimiento de que ellos ya estaban aquí cuando se creó el Estado paraguayo. Y a propósito, también para que eso ocurra, los pueblos indígenas tienen que tener sus tierras, donde poder vivir, donde poder aplicar su derecho consuetudinario, donde poder desarrollar sus actividades económicas, donde puedan desarrollar sus actividades culturales, porque todos esos son derechos reconocidos en la misma Constitución. Ahora bien, ¿qué nos dice? Volviendo concretamente a lo que consultaste sobre derecho consuetudinario. Lo que nos dice la Constitución es que ellos pueden regular su convivencia, pueden eh, seguir relacionándose con base en su derecho consuetudinario, que son sus costumbres, en todo lo que afecte sus intereses dentro de la comunidad. Eh, yo, digamos, la experiencia profesional que tengo no alcanza a conocer cómo viven estas comunidades, cómo aplican el derecho consuetudinario. Quiero creer que sí, que dentro de lo que es la propia comunidad, el derecho consuetudinario prima. Ahora bien,
en las relaciones con otras personas que no son de la comunidad es que surgen los primeros problemas. Claro, porque, Sí, o sea, yo dentro de toda esta sí, carrera, ¿verdad? Judicial, del periodismo judicial, muy poco o nada sí. escucho cuando los fiscales, abogados, jueces hablan de estos derechos, si se aplica el uso, costumbre de ellos cuando se genera un conflicto Con personas con no personas indígenas, por no ejemplo. indígenas, Bueno, exactamente. ¿Y qué pasa ahí? ¿Se aplica o no? Los jueces no hablan de eso. Yo por lo menos no, no escucho, doctor. no. La verdad que muy poco. En la experiencia que yo tuve, yo litigué más en lo civil Ujú. y eh, verás que ahora hay como una epidemia de desalojos y Sí, mucha gente aquí en la ciudad se siente como avasallada de repente porque ve indígenas en la calle, ve indígenas en las plazas, en los semáforos. Eh, eso tiene una causa. Eso tiene una causa. ¿Cuál es la causa? La causa es el despojo territorial de que son víctimas los pueblos indígenas. Entonces, ¿por qué surge el despojo territorial? Porque los indígenas no tienen seguridad en cuanto a la propiedad de sus tierras, de sus territorios. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces nosotros podemos indagar esas órdenes de desalojo, esos juicios de desalojo, inclusive los casos penales de invasión. ¿Dónde están acusados ellos? Exacto. ¿Y qué es Qué lo, increíble. cuál es el origen? Que La el que denuncia. plantea la demanda tiene título. A Claro. veces tiene, otras veces cualquier Como cosa, pide pero el pidamos, Código Civil, por ejemplo. claro, partamos de la base que tienen título. Mm. Ese es un título que le otorga el derecho civil paraguayo, escrito, el derecho positivo. ¿Y dónde está la referencia al derecho consuetudinario indígena? No ¿Cómo existe. queda? Porque para el indígena que siempre estuvo en esa propiedad o en esa zona, porque No los tiene indígenas un sabemos que papel, un no justo tiene, título, si ya claro, estuvo antes que se porque organice el desde hace Estado. 100 años esas tierras ya se le entregó a Carlos Casado, ya se le entregó Claro. a la industrial paraguaya, ya se le entregó a todos los grandes, eh, a todas o sea, grandiosas propiedades que se entregaron después de la guerra del 70. Entonces, claro, esas tierras se fueron disminuyendo en tamaño, vendiendo, revendiendo, revendiendo, muchas veces con los indígenas dentro. ¿Y dónde está el título de los indígenas? Por supuesto que no tienen título. Muchas tendrán sus títulos, algunas con problemas, pero otras tantas no. Se obvió, Y, digamos, y, eso en el el, Código y el Civil, por Código ejemplo. Civil no tiene ninguna previsión. Claro, se obvió lo que dice la Claro, Constitución. Bueno, el Código Civil es anterior es luego de nuestra anterior, es Constitución. O sea, hace anterior. falta Igualmente vas a una notar, modificación, doctor. hay dos referencias de las que podríamos estirar así muy forzadamente. No recuerdo si es el artículo segundo, tercero. Entre los primeros artículos del Código Civil Ujú. se habla de que el juez no puede dejar de juzgar en caso de silencio de la ley, dice. Y dice que puede recurrir a los principios generales del La derecho, a las costumbres, a analogía. la analogía, etcétera. Ujú. Tal vez ahí se pueda encontrar alguna herramienta, pero te dirán los que están en contra de que estas son cuestiones que están expresamente previstas en el código. Tenés título, podés proceder con el interdicto de recobrar la posesión. Tenés título, podés pedir una reivindicación, podés pedir un desalojo, la figura que sea, con tal de sacarle a los indígenas de la tierra. Bueno, entonces nuestro código civil queda claramente superado. ¿Se debería agregar o Se modificar? debería modificar a mi modo de Nunca se ver. actualizó con lo que dice la Nunca Constitución. se ayornó el Código Civil a lo que dice la Constitución Nacional. Nunca se Está ayornó. desfasado. Está desfasado. Totalmente desfasado. Y no creo que haya mucho interés de hacer una reforma como corresponde. Eh, Hay un tema interesante en torno a esto y que tiene que ver precisamente con la adecuación de la legislación. Ujú. Eh, La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 3 ocasiones al Paraguay por no respetar los derechos de pueblos indígenas. El primer caso es el caso de la comunidad indígena Yaquiaxa, del pueblo Enset,
El segundo caso también, el pueblo Enchet es Saguayamaxa, el Saguayamaxa contra el Estado paraguayo. Y el tercero, Examoc Casec contra el Estado paraguayo. Los tres son del pueblo Enchet, ahí del Bajo Chaco. En la primera, la corte dice, sí, devuélvale la tierra, no puede ser que esta gente esté 20 años litigando por la tierra. Si no le puede dar la tierra, le entrega otra igual, pero en la que ellos estén conformes con ir. En el segundo caso, ya más o menos en esos términos. Y en el tercer caso, le dice, pero a la pucha, estoy ya tratando 3 casos Paraguay, le dice la Corte del Paraguay. ¿Qué te parece si ya adecuas tu legislación? Porque no puede ser que todos los casos los tengamos que resolver nosotros desde la Corte Interamericana. ¿Y cuál es el problema de la legislación? Aparte que el Código Civil no está actualizado, la herramienta que tienen los pueblos indígenas para reivindicar sus tierras son el Estatuto de Comunidades Indígenas, que es del año 81, y el Estatuto Agrario. Básicamente, lo que les permitiría es llegar a una instancia en el marco de un proceso administrativo en el que ellos van a tener la posibilidad de que se presente un proyecto de ley de expropiación al Congreso. Es decir, depende de una decisión política finalmente la satisfacción de su derecho. Pero a nadie les conviene porque los ganaderos, Claro. los mismos políticos son los Pero que están haciendo este estos tema despojos. no suena a discriminación. ¿Por qué si Renzo Cristaldo, un paraguayo común y corriente, que no es de ningún pueblo indígena, cuando quiere reivindicar una tierra, se presenta con su título y promueve un juicio de reivindicación y un juez va a resolver si tiene o no razón? Pero si el que va a reivindicar la tierra es un indígena, él lo único que puede aspirar es a un proyecto de ley de expropiación, en donde el Congreso políticamente va a decidir si le corresponde o no. De acuerdo a votos. De acuerdo a los votos. Entonces, yo tengo derecho a un juez y a un proceso judicial en el que va a haber un resultado jurídico, va a haber una sentencia. Mientras que ellos tienen, a lo sumo lo que pueden pretender es que los congresistas estudien su caso y resuelvan si políticamente les dan la tierra o no. Yo veo ahí discriminación. Veo que no hay igualdad ante la ley. Y la interpretación de los jueces en estas demandas de desalojo, doctor, porque hay un montón. Yo recuerdo que hace un mes la interpretación es siempre restringida a los parámetros civiles. No se les tiene en cuenta. Digamos, decimonónicos, porque nosotros todos sabemos que nuestro Código Civil está inspirado en el Código de Vélez, a su vez está inspirado en el Código Civil francés, o sea, nos viene esto de ese derecho civil tradicional europeo continental, ¿verdad? Que es esa es la lógica que se aplica en estos juicios. No se aplica la lógica inspirada en la Constitución, que es la de respetar el derecho consuetudinario, la prohibición de traslado sin consentimiento. Eso es clarísimo. La Constitución dice no se puede trasladar sin consentimiento. Lo dice también el convenio 169 de la OIT. Sin embargo, ahora están siendo totalmente desplazadas sus tierras. Me dirás vos, ¿qué hace el juez si tiene que resolver? Y el juez tiene que aplicar el derecho. Ahora, tiene en cuenta si el juez se percata que el Código Civil puede ser contrario a la Constitución, tiene la facultad, pero no la obligación, tiene la facultad de enviar el caso a la Corte para un estudio de constitucionalidad, que es lo que yo creo que deberían empezar a hacer. Esa sería una solución más rápida en lugar de esperar una reforma. Claro, por supuesto. Yo lo veo yo trato de ser un poco creativo. Entonces me pongo en los zapatos de los pueblos indígenas que tienen que reclamar sus tierras. Para que se le aplique la Constitución habiendo el Código Civil vigente, lo único que pueden hacer es pedir que se declare inconstitucional el Código Civil. Y la Corte quiero ver que se anima, a ver si se anima la Corte a decir que el Código Civil está desfasado, porque sí lo está. De todas formas, el expediente electrónico, un montón de cosas. Para tratar estos temas de reivindicaciones de tierras de pueblos indígenas. Y bueno, esa es un poco mi visión
Yo sé que es un poco, tal vez, no sé, fuera de lo común, pero así lo veo yo. Yo creo que tenemos una legislación en materia de pueblos indígenas que está desfasada respecto de lo que manda la Constitución y nosotros en esos temas, la Constitución material, la Constitución que rige en Paraguay es la del Código Civil, no la Constitución que está escrita en el año 92. Hoy lo que rige la cuestión de tierras es el Código Civil, no es la Constitución. Que el que reclama la propiedad o el dominio del inmueble debe presentar su Debe justo presentar título. título. Debe presentar título. Lo Y siento si no tenés. No ni aunque sea importa tu derecho indígena, consuetudinario, no no importa. importa, tal vez se reclame en términos de posesión, pero la posesión no es algo que cause Estado. Lo que causa Estado es Es el dominio. el dominio, ¿verdad? Nuestro público es más abogado seguramente, entonces Sí, estamos muy no le es técnicos ya. tan extraño lo que estamos hablando. No, claro, la posesión es Sí, mientras tanto, ¿verdad? exacto. Y bueno, el dominio ya es, estamos hablando del dueño del inmueble y el Código Civil exige en las demandas de desalojo y todo lo que sea de derecho real que la persona que alega ser el propietario la presentación del justo título. Sí mismo. Y bueno, se están avasallando entonces derechos indígenas, no se está respetando la Constitución y lo que se podría hacer entonces es remitir para su estudio a la Sala Constitucional de la Corte y bueno, sabemos que los demandantes son personas poderosas que tienen intereses Generalmente con un sí. gran caudal económico. Claro, y hoy tenemos que comprender, a veces nos cuesta ponernos en plan de colonialistas. Estoy saliendo un poco ya del Sí, enfoque jurídico, más, no sé si sí, está bien, social. doctor. Eh, Nosotros, los paraguayos, y me refiero en una cuestión así para distinguirnos de los pueblos indígenas, todavía tenemos una mentalidad colonialista. Nosotros estamos completando hoy en el siglo XXI, en el año 2021, seguimos completando el trabajo que iniciaron los españoles cuando vinieron a conquistar estas tierras. ¿En qué sentido? Tal vez cambia un poquitito más la forma, la perspectiva, pero sigue siendo la misma lógica colonialista. ¿En qué sentido? Eh, tenemos todavía iglesias que quieren llegar a los pueblos indígenas, que quieren convertirlos a la fuerza. Tenemos todavía en la zona del Chaco indígenas en aislamiento voluntario, que están rodeados de establecimientos ganaderos que están deforestando sus tierras. La relación del indígena con la tierra es una relación muy especial. El indígena no ve la tierra como una herramienta para ganar dinero, como un capital. Ve la tierra como algo espiritual. Es su casa, es su templo, es el lugar Es que le da de sagrado. comer. Es una relación mucho más sustancial, una relación mucho más espiritual, que no se puede comparar con el aprovechamiento económico que le damos nosotros o que está en nuestra cosmovisión ya más capitalista. Ujú. Y eso hay que respetar. En la medida en que nosotros no respetamos eso, nosotros estamos yendo continuando con esa mentalidad colonialista, con esa mentalidad de avasallamiento de pueblos, que es sumamente grave. En el caso de los indígenas en aislamiento voluntario en el Chaco, es realmente dramático. O sea, el choque cultural que puede haber con esa gente que nunca tuvo contacto con la sociedad puede ser realmente terrible. Y lo que se maneja es que las instituciones que tienen que tomar medidas, por El ejemplo, INDI. Ministerio del Ambiente cuando otorga licencias ambientales, o el INDI cuando tiene que asegurarse de que el Ministerio del Ambiente esté enterado de que ahí hay pueblos indígenas en aislamiento, no hacen su tarea. Son instituciones que no están haciendo su tarea. El INDI especialmente, y yo no sé, es como para dedicarle un bloque entero al tema del INDI, porque el INDI también está desfasado desde la cabeza, que no propone lo estuve escuchando en una entrevista al presidente del INDI, y él decía que para solucionar el problema indígena ellos tienen que cambiar su mentalidad. Por Dios.
Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ellos se tienen que integrar por la fuerza a un modo de Perder vida que no toda es su el de cultura. ellos. Pierden su identidad. ¿Dónde está el Claro. respeto a la identidad étnica? Que es la que está en la Mucha Constitución. ignorancia, doctor, en todo Y esto. no sé si ignorancia, bueno, puede ser ignorancia, Pero no es justificación. pero probablemente sea, bueno, esta inercia colonialista y sobre todo una supremacía cultural. Nosotros creemos que nosotros somos mejores y que todo lo que viene de ellos es prejuicioso lo que te estoy diciendo. Claro, Es prejuicio, una que todo lo que discriminación viene total. de ellos es una discriminación histórica, no nos sirve. Todo lo que viene del indígena no nos sirve. Eso es ponerse en plan de ser supremacista cultural, ser prejuicioso y ser discriminativo. Y eso está muy, muy arraigado En nuestra cultura. en nuestra cultura. Son las 17:32 minutos. ¿Te parece, doctor, si hacemos una breve pausa y seguimos hablando ya con un enfoque mucho más social sobre esto, ¿verdad? Sin problema. Lo que es el INDI, las cuestiones medioambientales también, porque, bueno, hablamos sobre la parte jurídica, Sí, ¿verdad? Y la conclusión es, la legislación está totalmente desfasada. sí. Así que hacemos la pausa y ya venimos con más información aquí con el doctor Renzo Cristaldo.